Dicen que en el sertón el tiempo pasa más despacio. Las horas se arrastran bajo el sol como bueyes cansados tirando de la carreta de la vida. Y fue en ese tiempo seco, en ese silencio que parece rezar o castigar, que nació Luna. Una niña de ojos profundos como pozos antiguos y pasos ligeros, como si tuviera miedo de despertar la tierra. Tenía 18 años cuando su historia dejó de ser sueño y se convirtió en resistencia. Vivía con su padre en una choza de barro, más dura que un techo de piedra y más fría que el propio hombre que la comandaba. Él era de esos hombres que se endurecieron por dentro hasta convertirse en piedra, no por tristeza, sino por elección. Nunca le dio un beso de buenas noches, nunca le preguntó si le dolía. Para él, Luna era una deuda que debía ser pagada, una boca menos que él necesitaba alimentar. Esa mañana, el cielo estaba demasiado despejado, como si la propia naturaleza callara en respeto a lo que estaba a punto de suceder. Luna se levantó antes del gallo, como siempre hacía, y fue a buscar agua con el balde de lata que le cortaba los dedos como un cuchillo. Pero al regresar, su padre estaba en la puerta con esa mirada de sentencia. No habló mucho, nunca hablaba, solo dijo que ella se iría ese día. Había sido vendida, como quien negocia un caballo o un saco de maíz. El comprador era un hacendado llamado Miguel, hombre de pocas palabras y fama de peligroso. Él te dará techo y comida. Ya es más de lo que tienes aquí, dijo el padre, sin mirar a los ojos de su hija. Y fue así, sin un abrazo, sin una explicación, que Luna fue entregada al desconocido. No lloró, ya ni sabía cómo hacerlo. El camino hasta la hacienda fue en una carreta tirada por un burro cojo, guiada por uno de los empleados de Miguel. El hombre ni siquiera le dijo su nombre, solo le indicó a Luna dónde debía sentarse y siguió en silencio, escupiendo en el suelo de vez en cuando, como si esa niña le trajera mala suerte. Durante las horas de camino de tierra, Luna se ocupaba en no temblar. El miedo era una bestia dentro de su pecho, arañando por dentro, pero ella lo sujetaba firme, como quien sujeta un pajarito que no puede escapar. En cada curva, el polvo se levantaba como recuerdo de todo lo que dejaba atrás. No es que tuviera mucho, un padre ausente, una vida seca, un vacío. Llegaron a la hacienda cerca del anochecer, cuando el sol ya se escondía detrás de los árboles retorcidos del sertón. La casa grande era de piedra, con ventanas pesadas y tejas oscuras, y parecía más una fortaleza que un hogar. No había niños corriendo, risas a lo lejos, ni siquiera música. Era un lugar de silencio espeso. Miguel apareció en el porche como si hubiera salido de las propias sombras. Alto, moreno de piel curtida por el sol y con ojos duros como piedra de presa, observó a Luna por largos segundos antes de hablar. «Entre», dijo, con la voz grave y sin emoción. Y eso fue todo. Ni un buenas tardes, ni una pregunta. Solo la orden seca, como si ella fuera un objeto más recién adquirido. En los primeros días, Luna no sabía cómo moverse dentro de aquella casa. Cada habitación parecía observarla, cada mueble parecía medir sus pasos. Miguel le dio un cuarto al fondo, con una cama de madera antigua y sábanas ásperas. «Te levantas con el gallo y haces lo que María te mande. Eso es todo», le dijo. María era la cocinera, una mujer fuerte, de brazos gruesos y ojos que guardaban demasiadas historias. Fue ella quien, por primera vez, le tendió un plato con comida a Luna, sin esperar nada a cambio. No habló mucho al principio, pero miró a la niña como quien reconoce un dolor, y eso ya era más de lo que Luna había recibido de nadie. La rutina era dura. Antes de que apareciera la luz en el cielo, Luna ya estaba de pie, lavándose la cara con el agua fría de la jarra de barro, calzándose los zapatos gastados que habían sido de alguien que ella nunca supo quién era. Cuidaba la huerta, alimentaba a los cerdos, barría el patio, ayudaba a María en la cocina.
Todo esto sin escuchar una palabra de afecto, sin un gesto que le recordara que todavía era humana. Pero había algo en Luna que ni la sequedad del sertón podía matar. Hacía todo con cuidado, con dignidad. No se rendía. Sus manos se llenaron de callos, pero sus ojos, que antes solo llevaban miedo, comenzaron a observar el mundo a su alrededor con otra fuerza, como si buscaran dentro de aquel silencio cruel alguna rendija de sentido. El pequeño Miguelito apareció al tercer día. Tenía los mismos ojos que su padre, pero no el mismo peso. Era un niño de 5 años, flaco, con el cabello rubio por el sol y las rodillas siempre raspadas. Vino corriendo del porche con un trozo de pan en la mano y se detuvo delante de Luna como quien encuentra algo nuevo. No dijo hola, solo la miró curioso y preguntó: ¿Te vas a quedar aquí para siempre? La pregunta quedó suspendida en el aire, como polvo que tarda en asentarse. Luna no supo qué responder, así que solo sonrió. Y fue la primera sonrisa que dio desde que llegó. Miguelito volvió al día siguiente. Y al otro también. Poco a poco, él se convirtió en la única conversación que Luna tenía. Hablaba de las gallinas como si fueran sus amigas, le mostraba dónde vivían los lagartos y le enseñaba a silbar con hojas de árbol. A cambio, Luna le trenzaba el pelo, le contaba historias que inventaba en el momento y le enseñaba a atarse los cordones. Miguel, el padre, observaba desde lejos, siempre con los ojos entrecerrados, como quien intenta entender si aquello era bueno o malo. No decía nada, pero tampoco alejaba a su hijo. María, por otro lado, empezó a soltar palabras. «Este niño nunca se rió tanto», dijo un día, mientras cortaba calabaza. «Y eso es por tu culpa, niña». Lo que nadie sabía, ni siquiera Luna, era que Miguel cargaba un luto antiguo, cosido a su alma. Su esposa había muerto dando a luz a Miguelito, y desde entonces él creía que amar era peligroso. Desde entonces había transformado la hacienda en un refugio contra el sentimiento. Nada entraba, nada salía. Cuando Luna llegó, él vio en ella una amenaza a ese sistema de protección. Una joven frágil que podía exigir atención, ternura, incluso afecto, cosas que él ya no sabía ofrecer. Por eso fue brusco, seco, duro, porque el miedo a sentir era mayor que el deseo de acoger. Pero Luna no exigía nada. Ella simplemente existía. Y eso, poco a poco, comenzó a desarmar a Miguel. Una mañana nublada, él la vio intentando arreglar el tejado del gallinero sola. Estaba sobre un banco, estirando el brazo demasiado pequeño para alcanzar la teja. Miguel se acercó sin decir nada, le quitó el martillo de las manos y se subió al banco a su lado. Luna bajó, en silencio, pero en aquel gesto simple había algo diferente. Por primera vez, él la ayudaba sin obligación. Después de aquel día, vinieron otros pequeños gestos. Un paño dejado para que ella se secara las manos, una jarra de miel puesta en la mesa, una mirada que duraba medio segundo más. En aquella hacienda, el tiempo estaba hecho de repeticiones, las mismas tareas, los mismos sonidos, los mismos silencios. Pero con Luna allí, algo en el aire comenzó a cambiar. María lo notó antes que nadie. Empezó a dejar un segundo plato mejor servido, a poner flores recién cortadas del campo sobre la mesa del desayuno. «Esta casa necesita color», decía, disimulando el cuidado con practicidad. Luna empezó a tararear bajito mientras limpiaba el suelo, una canción que su madre le cantaba cuando era niña, antes de desaparecer de casa sin dar explicaciones. Era casi un susurro, pero Miguel la escuchó y se quedó parado en el pasillo por largos minutos, sin que ella se diera cuenta, solo escuchando. Los domingos, que antes pasaban como cualquier otro día, se volvieron diferentes. Miguel comenzó a permitir que María preparara pastel, que Miguelito comiera con las manos, que Luna se sentara a la mesa con ellos. Era un gesto pequeño, pero para ella era como ser invitada a vivir.
Un día, María sugirió que Luna fuera con Miguelito a buscar leña al monte. Miguel dudó, pero accedió. Al regresar, Luna tenía la falda sucia de barro y el niño se reía a carcajadas en su regazo. Cuando pasaron por el portón de la hacienda, Miguel observó la escena con un nudo en la garganta que no entendía o no quería entender. Por primera vez, sintió que esa niña quizás estaba haciendo más por él de lo que él estaba preparado para aceptar. Los días transcurrieron, cada vez más ligeros, hasta que llegó el cumpleaños de Miguel. Nadie hablaba de fechas en aquella casa. Era como si el tiempo no mereciera celebración. Pero Luna descubrió, por casualidad, el día exacto en que nació, escuchando una conversación entre María y un vendedor de huevos. Pasó la semana escondiendo ingredientes, cosiendo un pequeño paño con un bordado torcido y recogiendo flores en el monte seco. Cuando llegó el día, se levantó antes que todos y arregló la mesa con todo lo que pudo reunir. Un pastel simple de harina de maíz, vasos alineados, una flor en cada esquina. Cuando Miguel entró en la sala, se detuvo ante la escena como quien entra en un lugar que no existe. Por unos segundos, nadie dijo nada. Miguel miró a Luna como si intentara descifrar aquel gesto. Ella, de pie, sostenía un pequeño paquete en sus manos, el paño bordado con sus iniciales. «Feliz cumpleaños, señor Miguel», dijo, con voz firme, pero los ojos llorosos. El silencio fue roto solo por la risa de Miguelito, que tiró del brazo de su padre para que se sentara, y él se sentó y comió, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con sinceridad. Era una sonrisa tímida, acortada, como quien desaprendió el camino, pero estaba intentando reencontrarlo. Y en aquel gesto, tan simple y humano, algo dentro de Miguel comenzó a ceder. Después de aquel día, Miguel no volvió a ser el mismo. Continuaba silencioso, todavía evitaba demostraciones abiertas de afecto, pero había algo nuevo en su presencia, una especie de cuidado velado. Comenzó a observar a Luna de lejos, ya no con desconfianza, sino con una curiosidad casi gentil. Cuando la vio tosiendo después de cargar baldes pesados, cambió los baldes por otros más pequeños. Cuando notó que ella se sentaba sola en la galería al final del día, empezó a dejar una silla vacía a su lado. Luna lo percibió todo. No dijo nada, pero su corazón comenzó a aprender un ritmo diferente, menos defensivo. Por primera vez, sintió que quizás, allí, había dejado de ser solo una intrusa. Cierta Miguel tarde la llamó para ayudarlo con un ternero recién nacido que se negaba a mamar. Era la primera vez que él le pedía ayuda directamente. Luna siguió hasta el corral con las manos sudorosas y el pecho apretado, sin saber qué esperar. Juntos se arrodillaron al lado del pequeño animal, y Miguel guió sus manos con calma, mostrándole qué hacer. «Tiene que ser firme, pero sin lastimar», dijo. La frase resonó en Luna como una lección que iba mucho más allá de la cría de ganado. En aquella escena, arrodillados en la tierra húmeda, los dos compartieron algo silencioso, ancestral, casi sagrado, la experiencia de cuidar. Y allí, entre la vida frágil del ternero y las manos que aprendían a tocar con respeto, nació un nuevo lenguaje entre ellos. Luna empezó a llamarlo por su nombre. Ya no era señor Miguel, como en los primeros días. Ahora era solo Miguel, y él no la corregía. Poco a poco, comenzaron a conversar. Pequeños intercambios al final del día, historias cortas sobre su infancia, preguntas simples sobre la suya. Luna contó que siempre le gustó dibujar, pero nunca tuvo lápices. Miguel, al día siguiente, dejó sobre su cama un cuaderno viejo y una caja con pocos lápices de colores, usados, pero enteros. «Los encontré guardados en un baúl», dijo, y se fue antes de que ella pudiera agradecer. Luna lloró abrazada al cuaderno como si fuera un regalo venido de un mundo donde ella nunca imaginó tener lugar. Con el tiempo, Luna percibió que el dolor de Miguel era más profundo que cualquier silencio.
En una noche fría, él contó, casi sin querer, que la esposa había sangrado demasiado en el parto. Dijo que gritó pidiendo ayuda, pero ella murió en sus brazos. Desde entonces, nunca más entró en la habitación donde ella dormía. Era una habitación cerrada con llave, con la llave escondida en un libro que él guardaba en el armario. Luna no dijo nada aquella noche. Solo se sentó a su lado, en silencio. Y fue en aquel silencio compartido, en aquel espacio de escucha sin juicio, que ella comenzó a entender quién era el hombre detrás de la dureza. Al día siguiente, Luna decidió que necesitaba ver esa habitación. Miguel intentó disuadirla, con la voz áspera y los ojos duros, pero la determinación de ella era mayor. Cuando la puerta se abrió, el olor antiguo y el silencio pesado invadieron el ambiente. Adentro, la cama aún estaba arreglada como en los tiempos de antes, con sábanas blancas y una pequeña muñeca de trapo olvidada en un rincón. Luna sintió el peso del pasado materializado allí, y un nudo apretó su garganta. Miguel se quedó de espaldas, incapaz de enfrentar aquello. Ella se acercó despacio, tocó la muñeca con cuidado y entendió que aquel lugar no era solo una sala. Era el corazón partido de aquel hombre. Luna empezó a visitar la habitación de la esposa con frecuencia, siempre que sentía que Miguel necesitaba compañía silenciosa. Un día se sentaron juntos en el suelo de madera, y él habló más que nunca. Contó sobre los sueños que tuvieron, sobre la vida que planearon y sobre el hijo que sería el único legado que quedaría. En ese momento, Luna no dijo nada. Solo le tomó la mano de un hombre que aprendió a esconder su vulnerabilidad como un escudo, y en aquel simple toque, un lazo invisible fue creado, un lazo que sustentaría el amor que nacería de allí en adelante. Llegó el invierno y trajo consigo el frío cortante que parecía penetrar hasta los huesos. Luna, que nunca había sentido frío de verdad, descubrió lo que era encogerse dentro de sí misma, buscando calor donde no lo había. Miguel, que siempre parecía indiferente a los cambios del tiempo, empezó a dejarla cerca de la chimenea, con una manta gruesa enrollada al cuerpo. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Luna escuchó el llanto contenido del hombre, ese sonido que él intentaba esconder. Sin pensarlo, se acercó, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Fue un momento frágil, intenso, que disolvió la distancia que los separaba. En el silencio de aquella noche, las palabras comenzaron a nacer entre ellos. Miguel habló de la soledad, de la culpa que cargaba como una sombra, del miedo a perder lo que quedaba. Luna escuchó, con el corazón abierto y los ojos llorosos. Por primera vez, no era solo ella quien necesitaba ser cuidada, él también necesitaba ser amado. Y en ese instante, sin promesas, sin prisa, comenzaron a construir un puente invisible entre dos almas rotas, un puente hecho de paciencia, respeto y deseo genuino de cura. Comenzaron a tomar otro ritmo en aquella hacienda árida. Luna y Miguel encontraron en las pequeñas rutinas la fuerza para continuar. Ella cuidaba las plantas con manos delicadas, pero firmes, mientras él volvía a atender a los animales con una paciencia que hacía mucho tiempo no tenía. Había una belleza silenciosa en aquella convivencia, una armonía construida en el respeto y en el entendimiento del espacio del otro. Miguel dejó de usar el señor al dirigirse a ella, y Luna, a su vez, empezó a llamarlo solo por su nombre, como hacía con el hijo Miguelito. Este simple gesto marcó un cambio profundo, el comienzo de una familia verdadera. Miguelito, el pequeño que antes observaba todo con una mezcla de timidez y curiosidad, se convirtió en el lazo de unión entre Luna y Miguel. Él insistía en que su madre adoptiva le contara historias por la noche, mientras Miguel se permitía escuchar sin prisa. El niño, con sus ojos brillantes, reía con las narrativas inventadas y le gustaban las canciones que Luna cantaba bajito.
Poco a poco, la casa que antes era solo un refugio se convirtió en hogar, con los pasos del niño llenando los espacios vacíos. Era como si la alegría hubiera regresado a la hacienda, todavía tímida, pero presente, como un rayo de sol después de la tormenta. Una tarde, Miguel sorprendió a Luna con una invitación inesperada. Un paseo hasta la cascada que quedaba a kilómetros de allí, en medio de la caatinga seca. Él habló poco durante la caminata, pero su mirada era diferente, menos cerrada, más tranquila. Cuando llegaron, el sonido del agua cayendo, fresco y vibrante, fue como una música que acompañó aquel momento. Luna sintió una ligereza que no sentía hacía años. Se quedaron allí, lado a lado, observando el movimiento del agua y escuchando el silencio, un silencio que decía más que lo que las palabras jamás podrían. Allí, en aquel lugar escondido, Miguel se abrió un poco más, dejando caer las máscaras de la dureza. De regreso, Miguel compartió recuerdos de su juventud, historias que jamás había contado a nadie. Habló de los sueños de niño, de los juegos con sus amigos, de la primera pasión que tuvo antes de que todo se derrumbara. Luna escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera una llave que desatrancaba puertas cerradas en el corazón de él. Aquel día, la hacienda seca y silenciosa ganó color y sonido, no solo por la naturaleza, sino por la transformación que sucedía dentro de aquellos dos seres marcados por el dolor. Con el paso de las semanas, la cocinera María se convirtió en una aliada silenciosa de Luna. Mujer de rostro marcado por el tiempo y manos callosas por el trabajo, observaba todo con una mirada que mezclaba desconfianza y esperanza. María sabía que la joven venía de una vida dura, pero también veía en ella una fuerza que la hacía levantarse todos los días, incluso ante las adversidades. Cuando Luna necesitó ayuda para preparar una cena especial para Miguel, fue María quien le enseñó los secretos de las hierbas y especias, aquellos sabores que calientan el cuerpo y el alma. La cocina se convirtió en un santuario donde Luna encontró un poco de paz. La fiesta improvisada que Luna organizó para el cumpleaños de Miguel fue un hito para todos en la hacienda. Con pocos recursos, pero mucho corazón, decoró la casa con flores recogidas en el patio, encendió velas y preparó un plato sencillo, pero hecho con cuidado. Miguel, que no esperaba nada, se sorprendió y por primera vez sonrió, sin reservas. Aquel gesto simple rompió el hielo que lo mantenía atrapado en el pasado. Aquel día, las paredes de la casa parecieron abrirse a una nueva posibilidad, la de un amor que podía florecer, incluso en suelo seco. Miguelito corrió entre los invitados improvisados con una sonrisa amplia que iluminaba la noche. Abrazaba a Luna con la espontaneidad de un niño que siente en lo profundo del pecho que está siendo amado. María observaba todo con ojos llorosos, consciente de que aquel momento era mucho más que una fiesta. Era el nacimiento de una nueva familia. Para Miguel fue una lección de humildad y esperanza. Percibió que, a pesar de las pérdidas y el dolor, aún podía construir algo nuevo, algo que valía la pena. Luna, por su parte, sintió que su lucha diaria finalmente estaba dando frutos. Poco a poco, Miguel comenzó a compartir pequeñas tareas con Luna, enseñándole a ordeñar las vacas, a cuidar las plantaciones con una mirada más atenta, a entender el ritmo de la hacienda. Hablaba poco, pero en cada gesto había una enseñanza silenciosa, un paso de sabiduría que iba más allá del trabajo. Luna absorbía todo con la sed de quien quiere reconstruir su propia vida, ladrillo a ladrillo. En aquellos momentos, el miedo daba lugar a una confianza creciente. Estaban construyendo juntos una historia que podría durar más allá de las dificultades y del tiempo. Una mañana calurosa, Luna despertó antes del sol, como de costumbre, y sintió algo diferente en el aire.
El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados, pero había un silencio casi sagrado en la hacienda. Miguel ya estaba de pie, preparando las herramientas para el trabajo diario, y Miguelito aún dormía tranquilo. Luna percibió que aquel era uno de esos raros momentos en que todo parecía estar en paz, aunque solo por un instante. Respiró hondo, sintiendo el olor de la tierra seca mezclado con el perfume de las flores que comenzaban a desabrochar en el jardín que ella cultivaba. La rutina del día estuvo marcada por pequeños gestos que parecían no tener importancia, pero que cargaban un significado profundo. Miguel le enseñó a Luna a podar los árboles con cuidado, hablando bajo para que el viento no se llevara sus palabras. Ella respondió con sonrisas tímidas y ojos brillantes, absorbiendo cada enseñanza como un regalo raro. Miguelito, curioso, ayudaba a recoger los frutos, tropezando con las piedras del camino, pero siempre animado. Luna sintió que aquel era un paso importante en la transformación de aquella hacienda, de un lugar árido a un espacio de vida y esperanza. Al atardecer, mientras el sol se escondía en el horizonte y teñía el cielo de naranja, Luna preparó la cena para la pequeña familia. La luz suave de la cocina iluminaba sus rasgos delicados y su determinación silenciosa. Miguel entró despacio, observando cada detalle, cada plato dispuesto en la mesa con cuidado. Por primera vez, él comentó sobre la comida, elogiando el sabor y el esmero. Fue un momento simple, pero para Luna fue como si hubiera ganado el mundo. Ella vio en aquel gesto la semilla de un afecto que hasta entonces parecía imposible. Más tarde, sentados frente a la chimenea, Luna y Miguel conversaron sobre el futuro por primera vez. No había prisa ni promesas grandiosas, solo un intercambio sincero de deseos y miedos. Miguel admitió que tenía recelo de abrirse completamente, pero que la presencia de ella estaba cambiando algo dentro de él. Luna, por su parte, confesó que aprender a amar después de tanto dolor era un desafío constante. Allí, en aquella noche silenciosa, se reconocieron no como dueño y sirvienta, sino como parejas, ambos buscando cura y un nuevo comienzo. En las semanas siguientes, la relación entre Luna y Miguel continuó fortaleciéndose, pero no sin sus desafíos. Miguel aún cargaba cicatrices profundas y había días en que su frialdad regresaba, casi como una sombra que insistía en aferrarse a él. En esos momentos, Luna sentía el peso del miedo, pero también la determinación de no rendirse. Aprendió a reconocer esas tormentas internas, a no tomarlas de forma personal y a esperar con paciencia que la luz volviera a brillar. Esa resiliencia era fruto de una valentía silenciosa, moldeada por su propia historia. Miguelito, cada vez más apegado a Luna, mostraba claras señales de felicidad. Corría por el patio, reía a carcajadas y se sentía seguro. Para él, Luna era más que una cuidadora. Era una madre que no solo cuidaba el cuerpo, sino también el alma. Esta conexión infantil trajo una nueva dimensión para Miguel, quien comenzó a percibir que el amor podía ser simple y descomplicado, al contrario de lo que él siempre creyó. Era un aprendizaje lento, pero profundamente transformador para todos allí. Un día, Luna encontró a Miguel sentado a la sombra de un árbol, mirando el horizonte con una mirada distante. Ella se acercó despacio, sin prisa, y se sentó a su lado. El silencio entre ellos era confortable, lleno de una complicidad que solo el tiempo podría construir. Miguel finalmente rompió el silencio, hablando de la esposa que perdió y el vacío que quedó desde entonces. Las palabras salieron como un suspiro largo, cargado de dolor y nostalgia. Luna sostuvo su mano, ofreciéndole no soluciones, sino presencia, y eso fue lo que más lo confortó. Aquella tarde, una leve brisa recorrió la hacienda, trayendo un frescor inesperado para el calor del sertón.
Fue como si la naturaleza conspirara a favor de aquella nueva historia que estaba siendo escrita. Miguel miró a Luna con un brillo diferente en la mirada, y ella entendió que, a pesar de los fantasmas del pasado, había espacio para la esperanza. Allí, en aquel simple gesto de mirar, había la promesa de un futuro donde el amor no sería más un dolor, sino un refugio. Con el tiempo Luna descubrió que cuidar la hacienda iba más allá de las tareas diarias. Era también cuidar de las personas que allí vivían. Comenzó a observar los detalles, la forma en que Miguel fruncía el ceño cuando estaba preocupado, la sonrisa tímida de Miguelito al aprender algo nuevo, la expresión cansada de María después de un día largo. Cada pequeño gesto se convirtió en una pieza importante en la reconstrucción de aquel hogar. La joven sentía que, incluso en medio de la aridez del sertón, estaba floreciendo una red invisible de amor y cuidado, tejida con paciencia y ternura. Cierta mañana, mientras recogía huevos en el gallinero, Luna percibió que algo estaba diferente en el aire. Aún nacía tímidamente, pero había un calor nuevo en su pecho. Era como si una llama interna comenzara a arder más fuerte, iluminando los rincones oscuros del alma. Se detuvo por un instante para sentir aquella sensación, una mezcla de miedo, esperanza y determinación. Sabía que el camino sería largo, pero se sentía lista para enfrentar cualquier desafío, siempre que pudiera caminar al lado de aquellos a quienes ahora llamaba familia. Miguel, por su parte, comenzó a bajar sus defensas con más frecuencia. Pequeños gestos, un toque en el brazo, una mirada que demoraba más de lo acostumbrado, una palabra suave, mostraban que el hombre endurecido se estaba transformando. No es que hubiera perdido la dureza necesaria para enfrentar el mundo, sino que ahora también cargaba la capacidad de entregarse, de ser vulnerable. Era un proceso lento, lleno de tropiezos, pero inevitable. Luna fue testigo de este cambio con una mezcla de admiración y ternura. La noche cayó sobre la hacienda, trayendo el silencio acogedor del sertón. Luna, Miguel y Miguelito se sentaron en el porche observando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo oscuro. La brisa fresca acariciaba sus rostros, llevándose el calor del día. En aquel momento simple, pero lleno de significado, Luna percibió que ya no estaba sola. Había encontrado un lugar donde podía ser amada y donde podía amar de vuelta. El pasado aún dejaba marcas, pero el futuro comenzaba a dibujarse con colores más vibrantes. Con la llegada de las primeras lluvias, la hacienda parecía renacer. La tierra seca comenzaba a absorber la humedad y los brotes verdes despuntaban con vigor inesperado. Luna sintió que aquella transformación natural era un reflejo de lo que sucedía dentro de ella y de Miguel. Ambos, después de tanta aridez emocional, comenzaban a florecer juntos, aunque con recelo. El olor de la tierra mojada se mezclaba con el perfume de las flores del campo, creando una atmósfera casi mágica, donde lo imposible parecía volverse posible. Miguel, que antes caminaba con pasos pesados y hombros encorvados por el peso del pasado, ahora andaba con una postura más ligera. Había una serenidad en sus ojos que Luna nunca había visto antes. La tristeza aún visitaba su alma, pero ya no era la dueña de aquel espacio. Poco a poco aprendió a sonreír, a jugar con Miguelito y a mirar el futuro con esperanza. Aquellos días difíciles no fueron olvidados, pero sirvieron de cimientos para un amor más sólido y genuino. Luna, por su parte, experimentaba una sensación nueva de pertenencia. Aquel hogar que antes parecía un castillo de soledad, ahora era un refugio donde podía ser ella misma, con todas sus imperfecciones y sueños. La joven entendía que el amor no era solo sentimiento, sino también elección diaria, dedicación y coraje para enfrentar los fantasmas del pasado. Cada desafío enfrentado, cada lágrima silenciosa derramada, formaba parte del camino que la conducía hacia la libertad verdadera.
la libertad de amar y ser amada. En una tarde tranquila, mientras ayudaba a Miguelito a preparar una pequeña huerta, Luna sintió una paz profunda invadir su corazón. Miró a Miguel y vio en él no solo al temido hacendado, sino a un hombre roto que eligió reconstruirse a su lado. Percibió que a pesar de todas las dificultades, aquel día específico representaba el punto de inflexión que ambos necesitaban. Era el momento en que el amor venció al miedo y la esperanza a la soledad. El tiempo pasó y las estaciones cambiaron, trayendo nuevos colores y sensaciones para la hacienda y para la vida de Luna y Miguel. Cada amanecer era una invitación a empezar de nuevo, a dejar atrás los dolores que insistían en querer permanecer. Luna, con su fuerza silenciosa, seguía siendo el hilo conductor de aquella transformación, mostrando que la luz puede surgir en los lugares más inesperados. El sertón, con toda su crueldad, se convirtió en testigo silencioso de una historia de superación que desafiaba las propias leyes de la naturaleza. Miguelito crecía bajo la atenta y amorosa mirada de ambos, un símbolo vivo de la transformación que estaba ocurriendo. Reía, corría por los campos, y su sonrisa iluminaba hasta los días más nublados. Para Luna, él representaba la esperanza en forma de niño, la promesa de un futuro donde el amor ya no sería un castigo, sino un regalo. Miguel, por su parte, encontraba en cada gesto de su hijo una razón para seguir creyendo y luchando. El pasado, con sus dolores, aún existía, pero ya no dominaba sus vidas. Una mañana clara, Luna recibió una visita inesperada. Su madre, que finalmente había tomado coraje para romper con el ciclo de sumisión y abuso. El reencuentro estuvo cargado de emoción, lágrimas y perdón. Las dos mujeres, marcadas por historias diferentes, encontraron fuerza en la reconciliación, cerrando heridas antiguas que les impedían seguir adelante. Para Luna, aquella visita representaba la liberación de una prisión invisible, la del miedo y la vergüenza que la perseguían desde la infancia. El matrimonio de Luna y Miguel tuvo lugar en una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Amigos, familiares y los habitantes del pueblo se reunieron para celebrar la unión de dos corazones que, a pesar de todo, eligieron el amor. Luna llevaba un vestido hecho a mano, con detalles que recordaban las flores de la hacienda, y Miguel estaba visiblemente emocionado. Fue un día donde el pasado dio lugar al presente y donde la esperanza abrió espacio para un futuro compartido, construido con coraje y ternura. La llegada de Gabriel, el hijo de la pareja, trajo una nueva luz a la hacienda. Su llanto, en el primer instante, parecía un grito de vida que rompía el silencio antiguo de aquel lugar. Luna sostenía al bebé con un amor que parecía desbordarse de ella, mientras Miguel observaba, emocionado, la familia que finalmente comenzaba a formarse de verdad. Cada pequeña conquista de Gabriel, cada sonrisa y cada mirada curiosa, eran celebradas como milagros diarios. La hacienda, antes árida, ahora vibraba con el sonido de la vida. Con Gabriel creciendo, la rutina familiar ganó nuevos colores. Luna y Miguel compartían responsabilidades, dividían sueños y principalmente aprendían a ser padres y parejas de verdad. Las dificultades aún existían, pero ya no los definían. Al contrario, cada desafío superado se convertía en un ladrillo en la construcción de una base sólida de amor y respeto. La joven madre sentía que, por primera vez en su vida, tenía el poder de construir su propio destino, lejos de las sombras del pasado. Miguel, ahora más abierto y presente, dedicaba tiempo a contar historias a Miguelito y Gabriel, transmitiendo valores y recuerdos que fortalecían los lazos familiares. Aquellos momentos simples, sentados alrededor de la fogata o bajo el cielo estrellado, eran preciosos.
Luna observaba todo con una sonrisa, sabiendo que la transformación de su marido era también una victoria personal. El hombre, que un día fue cerrado al mundo, ahora mostraba cada día la capacidad de amar, enseñar y cuidar. En la hacienda, el ciclo de dolor y soledad que había marcado el pasado parecía finalmente haber sido roto. El amor que crecía allí no era perfecto, pero era real, resistente y profundo. Luna y Miguel habían aprendido que el verdadero milagro no estaba en borrar las cicatrices, sino en convivir con ellas, transformándolas en fuerza para seguir adelante. La vida, con todas sus imperfecciones, les daba la oportunidad de reescribir su propia historia, un día a la vez. Poco a poco, la hacienda ganó un nuevo ritmo, más ligero y armonioso. Luna, Miguel y los niños se volvieron inseparables, compartiendo los pequeños detalles del día a día que, antes, parecían insignificantes, pero ahora llevaban el dulce sabor de la felicidad. Las mañanas de sol traían risas, los almuerzos al aire libre eran momentos de compartir, y las noches se llenaban de historias y sueños bajo el cielo estrellado del Sertão. Cada instante era celebrado como si el tiempo quisiera guardar esos momentos para siempre. Luna, que ya había sido marcada por el rechazo y el miedo, ahora descubría la fuerza que nace de la aceptación y el amor propio. Entendía que, a pesar de las heridas del pasado, podía elegir quién quería ser. Era una mujer que ya no se escondía en las sombras, sino que caminaba con la cabeza erguida, llena de esperanza. La joven cultivaba la certeza de que la vida podía ser buena, incluso para quien ya conoció lo peor, y en aquella hacienda en medio del Sertão encontró su lugar en el mundo. Miguel, por su parte, seguía lidiando con los fantasmas que la vida le había dejado, pero ahora con la ayuda y el apoyo incondicional de Luna. Aprendía a abrirse, a hablar de sus dolores y a permitir que el amor lo sanara poco a poco. No era un proceso fácil, y muchas veces recaía en viejos hábitos de silencio y distancia, pero la presencia constante de Luna era su faro en la oscuridad. Juntos, enfrentaban lo que viniera, sabiendo que el camino era largo, pero que no necesitaban recorrerlo solos. En aquel pueblo olvidado, donde la vida parecía dura e implacable, la historia de Luna y Miguel era un soplo de esperanza. Un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más adversas, el amor puede brotar y florecer. Se convirtieron en símbolo de resistencia, de que la superación es posible cuando se elige permanecer, cuando se decide luchar contra el miedo y el dolor para construir algo nuevo. Y así, día tras día, escribían un capítulo de coraje y ternura. Las estaciones continuaron pasando y la hacienda se transformaba cada vez más en un hogar de verdad. Luna, con su delicadeza firme, enseñaba a los niños la importancia de la paciencia y la fe, mostrando que incluso en los momentos más difíciles es posible encontrar luz. Miguel, ahora menos sombrío, reía con más frecuencia, contaba historias y aprendía a perdonarse a sí mismo por los errores del pasado. Aquel lugar, antes marcado por el dolor, se convirtió en escenario de reencuentros y nuevos comienzos. En una tarde calurosa de verano, Luna caminaba por los campos floridos, sintiendo el viento cálido acariciar su rostro y el olor de la tierra recién regada invadir sus fosas nasales. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, estaba feliz. No una felicidad exuberante, sino una paz profunda que se instalaba en su alma. Era la sensación de haber sobrevivido, de haber encontrado fuerza dentro de sí misma y de haber construido un futuro donde el amor no era un castigo, sino una elección. Miguel estaba a su lado, con la mirada tranquila y una sonrisa sincera, y Luna sabía que, aunque el pasado todavía proyectara sombras ocasionales, estaban listos para enfrentarlas juntos. Cada paso dado en aquellos años había sido difícil, pero la recompensa era real: una familia, un hogar y la posibilidad de sueños compartidos. El Sertão,
con todo su calor y soledad, finalmente presenciaba una historia de superación que no se olvidaba. Cuando el sol comenzó a ponerse aquel día, tiñendo de tonos dorados la hacienda, Luna y Miguel se sentaron en el porche, lado a lado, observando a los niños jugar a lo lejos. En el silencio confortable que los envolvía, no necesitaban palabras para entender que aquel momento representaba mucho más que una simple tarde. Era el símbolo vivo de todo lo que habían vencido, de todo lo que construyeron juntos y del futuro que aún les esperaba. La vida, con sus altibajos, seguía enseñando lecciones preciosas a Luna y Miguel. Sabían que el viaje no terminaba allí, que las cicatrices, aunque atenuadas, aún formaban parte de ellos. Pero, en lugar de ser recuerdos dolorosos, esas marcas ahora contaban historias de resistencia, de coraje y de la capacidad humana de transformar el dolor en esperanza. Cada día renovaban el compromiso de seguir juntos, enfrentando las incertidumbres del mañana con la certeza del amor que los unía. Luna, que antes se sentía como una moneda de cambio, ahora sabía su valor real, no para los demás, sino para sí misma. Su fuerza silenciosa había transformado no solo la hacienda, sino su propia identidad. Descubrió la belleza en ser vulnerable y al mismo tiempo indestructible. Miguel, por su parte, aprendió que amar no significa perderse a sí mismo, sino crecer junto al otro, compartiendo tanto las alegrías como los dolores. El sertón, que un día parecía un desierto emocional, ahora era un jardín donde la vida florecía, aunque de forma modesta y sencilla. Luna y Miguel se convirtieron en guardianes de esa nueva realidad, cuidándose unos a otros y a los niños, protegiendo aquel pedazo de tierra que para ellos significaba renacimiento. El pasado, con sus sombras, había sido reconocido, enfrentado y, sobre todo, superado. En el silencio de aquella noche estrellada, mientras los niños dormían, Luna y Miguel se abrazaron, sabiendo que el camino recorrido valió cada lágrima y cada desafío. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. La mirada llena de ternura y la respiración compartida bastaban. Era el fin de un capítulo difícil y el comienzo de una vida construida sobre los cimientos de la superación, del amor y de la esperanza. El amanecer trajo una nueva luz a la hacienda, no solo por el sol que brillaba en el horizonte, sino por el sentimiento renovado en los corazones de Luna y Miguel. Sabían que la vida aún traería desafíos, como siempre los trajo, pero ahora tenían algo que trascendía las dificultades, la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Aquel día marcaba no solo el comienzo de una nueva estación, sino el inicio de un viaje consciente de cura y amor verdadero. Luna, que un día fue vendida como si fuera mercancía, ahora era la dueña de su destino. Cada paso que daba era una afirmación silenciosa de su fuerza, dignidad y libertad conquistadas. Miguel, con sus manos callosas y su mirada antes cerrada, ahora se abría al mundo con esperanza, permitiendo que la ternura transformara su alma. La hacienda, que antes era un escenario de soledad y miedo, era ahora el hogar donde la vida pulsaba llena de significado. El amor entre ellos no era perfecto, nunca lo fue. Había cicatrices, miedos, dudas, pero también había el coraje de permanecer, de reconstruirse día tras día. Lo que nació entre Luna y Miguel fue un amor hecho de paciencia, respeto y verdad. Un amor que reconocía la humanidad del otro, con todos sus errores y virtudes. Y en 1900, esa aceptación mutua, encontraron la libertad para empezar de nuevo, para soñar y para amar. Y así, en aquella hacienda olvidada por el tiempo, en medio del sertón abrasador, Luna y Miguel escribieron una historia real de superación. Una historia que habla de dolor y esperanza, de miedo y coraje, de pérdida y redención.
Una historia que nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, el amor puede ser el camino para transformar lo imposible en posible. Y que, por más dura que sea la jornada, siempre vale la pena elegir quedarse, elegir amar y seguir adelante.